La evidencia consta de 4 etapas. En la etapa 1 vamos a ver la derivada y la tangente de una curva. El primer ejercicio consta en encontrar la derivada por medio de la definición. Como podemos ver aquí, se siguió el paso cuando no se tiene el valor de x. Entonces hacemos el límite cuando h tiende a 0. El valor de esta función, su derivada es 2x menos 6. En el inciso B se tiene que encontrar de la misma manera el valor de la derivada por medio de la definición cuando no tenemos el valor de x, es decir, cuando el límite tiende a h tiende a 0. Y podemos ver que el valor, siguiendo el procedimiento, nos dio que el valor de la derivada era menos 4 entre x cuadrada más 6x más 9. Hay que encontrar la derivada de 2x a la quinta más raíz cuadrada de x. Siguiendo las fórmulas básicas, la derivada sería 10x a la cuarta más 1 sobre 2 raíz de x. En el inciso D encontramos la derivada de 6x cúbica menos 2x cuadrada más 7x menos 8, la cual nos daría que y' en este caso sería 18x cúbica menos 4x más 7. En el inciso F se tiene que encontrar la derivada de 8x por x cuadrada menos 7x más 2, lo cual, pues siguiendo las fórmulas, nos daría que la derivada es, pues se multiplica 8x por lo que tenemos adentro, que es x cuadrada menos 7x más 2, y eso lo derivamos, y nos da que la derivada es 24x cuadrada menos 112x más 16. G nos dice que la función y es igual a 3x cúbica menos 1 entre x, lo cual, siguiendo pues la regla del cociente, nos daría que y' es igual a 3 más 1 entre x cuadrada. En el inciso H vemos que la función y es igual a x cuadrada menos 5, todo eso elevado a la menos 3. En este caso tenemos que seguir la regla de la cadena y hacemos la derivada normal de pues nuestra función compuesta, que sería, su derivada normal sería menos 3 por x cuadrada menos 5 a la menos 4, y eso se multiplicaría por la derivada de nuestro argumento, que sería 2x. Lo cual nos quiere decir que nuestra derivada final quedaría como menos 6x entre x cuadrada menos 5 a la 4. En el inciso I podemos ver que nuestra función es x cuadrada por logaritmo de 6x menos 1. En esta tenemos que seguir la regla del producto y la regla del cociente también. Nuestra derivada de esta función sería 2x por el logaritmo natural de 6x menos 1 más 6x cuadrada entre 6x menos 1. En el inciso J podemos ver que nuestra función es y igual al logaritmo de 3 de x más 5. En este caso hay que seguir la regla de la cadena y vemos que nuestra función, la derivada de nuestra función quedaría como y' es igual a 1 entre x más 5 por logaritmo de 3. En nuestro inciso K
podemos ver que nuestra función es 2 a la x, logaritmo de 3 más e a la 9 menos 5x. En este caso tenemos que seguir la regla del producto y la regla de la cadena, por lo cual nuestra derivada pues sería 2x por logaritmo de 2 por logaritmo de 3 menos 5 a la 9 menos 5x. En el inciso L tenemos que y es igual a coseno de 2x menos x seno de x. En este caso tenemos que seguir para la primera parte la regla de la cadena y nos daría menos 2 seno de 2x. Y para la segunda parte pues la regla del producto o nuestra propiedad del producto, que nos daría menos seno de x menos x coseno de x. Como segunda parte de esta etapa, de la primera etapa, tenemos el ejercicio de que dice que encontremos la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 3x elevada a la 2 menos x elevada a la 3. En el punto dado de 1,0. Para esto tenemos que la derivada de nuestra función es igual a la pendiente cuando se sustituye el punto, la x que nos da en el punto. En este caso la derivada de nuestra función sería 6x menos 3x cuadrada y nuestra pendiente sería 3, pues al sustituir el 1. Siguiendo nuestra fórmula base de una recta es y igual a mx más b, sustituyendo pues los puntos que nos dan, sería la fórmula, nos quedaría como y igual a 3x menos 3. En nuestra segunda etapa de la evidencia tenemos las derivadas implícitas y de orden superior. Para el primer ejercicio para el inciso A tuvimos que derivar y despejar y'. Para nuestro inciso B se hace lo mismo que en el anterior, derivar todo como se ve en el ejemplo, en la pantalla, y despejar y' y al final nos quedaría como y' es igual a 75y menos 12x a la 3 por y a la 2 tercios. Entre 12y 11 tercios menos 25x. Para el inciso C tenemos lo mismo, que es derivar los dos lados de la ecuación y despejar y'. Para el inciso D igual seguimos con lo mismo, se derivan los dos lados, c igual a un número o a 0 y se despeja y'. Como segunda parte de nuestra etapa 2 tenemos pues que encontrar en el inciso A todas las derivadas de orden superior de la función y igual a 7x a la 4 más 3x cuadrada menos 2x más 10. La primera derivada quedaría como 28x cúbica más 6x menos 2 y la segunda quedaría como 84x cuadrada más 6. La tercera quedaría como 168x, la cuarta como 168 y la quinta quedaría como 0, pues la derivada de una constante es 0. Para el inciso B tendremos que encontrar la segunda derivada y luego evaluarla cuando x vale 1. Pues como podemos ver, nuestra segunda derivada es menos 6 entre x más 1 al cubo, y esto pues sustituyendo x igual a 1 nos daría menos 3 cuartos. Para el inciso C tenemos que encontrar la tercera derivada de nuestra función fx es igual a 5x logaritmo de x, lo cual nos da que la primera derivada sería el 5 logaritmo de x más 5, la segunda derivada sería 5 entre x y la tercera derivada sería menos 5 entre x cuadrada. Nuestra tercera etapa de esta evidencia es las aplicaciones de la derivada.
primer ejercicio tenemos que la función de costo total de una fábrica de guantes es estimada como la función Cx, que es igual a menos 10.484.69 más 6.75 más 6.750x menos 0.000328x cuadrada, donde x es la producción en docenas de pares y c es el costo total. Para esto nos pedía encontrar la función de costo marginal, que es nuestra primera derivada de la función, que nos quedó como menos 0.000656x más 6.750. Después nos pedía que evaluemos esa función de costo marginal cuando x vale a x es igual a 2000 y nos dio que cuando x es igual a 2000 nuestra función de costo marginal es igual a 5.438. Como segundo ejercicio teníamos que la disposición de una partícula está dada por la siguiente función que se muestra en la pantalla, donde t se mide en segundos y s en metros. Para esto nos pedía encontrar la velocidad en el instante t, que es nuestra primera derivada de la función. Luego evaluar esa derivada cuando t era igual a 2. En este caso nos dio que nuestra función, pues cuando se evaluaba en t igual a 2, era 0. Y luego nos pedía que cuando estaba en reposo la partícula. Para hacer esto teníamos que igualar nuestra derivada a 0 y encontrar el valor de t. En este caso t tenía dos valores y t1 es igual a 0 y t2 es igual a 2. Lo que nos quiere decir que la partícula está en reposo, pues cuando inicia, cuando el tiempo es 0 y a los 2 segundos, cuando pues t es igual a 2. Pues se nos preguntaba cuándo se mueve la partícula hacia adelante, es decir, en una dirección positiva. Para esto tuvimos que sustituir pues t en diferentes valores en la función original, lo cual nos dio valores en t cuando es 0, nos da que pues la posición era 0. Cuando t es 10 nos da que es 0.004539 y cuando t es igual a 20 nos da que la posición es 0.000008.244. Lo cual, pues como vemos, sí son direcciones positivas, pero no avanza, sino retrocede. Entonces la partícula no se mueve hacia adelante, pues mientras pasa el tiempo, esta retrocede. Después nos decía que determináramos la aceleración en el tiempo t y después cuando fueran 2 segundos. Para esto teníamos que encontrar la segunda derivada de nuestra función inicial y luego había que sustituir t por 2. En este caso nos dio que la aceleración después de 2 segundos era menos 0.27067 metros sobre segundo cuadrado. El siguiente ejercicio nos decían que para una relación particular huésped-parásito se determinó que cuando la densidad de un huésped es X, el número de huéspedes que tiene el parásito es f de x, donde la función está dada por la siguiente que se muestra en la pantalla. Para esto nos pedía encontrar a qué razón está cambiando el número de huéspedes que tienen parásitos con respecto a la densidad de huéspedes cuando x es igual a 0. Lo único que había que encontrar es la razón de cambio y pues la razón de cambio es nuestra primera derivada, había que derivar y luego sustituir x igual a 2, o sea, sustituir x por el valor de 2 y en este caso nos dio que es 9 décimos. En la etapa 4 de nuestra evidencia, llamada comportamiento de la gráfica de una función y optimización, en el primer ejercicio nos pedía encontrar los siguientes puntos para la siguiente función mostrada en pantalla.
Lo primero que había que encontrar eran los intervalos sobre los cuales f es creciente o decreciente y lo segundo eran los valores máximos y mínimos locales de f. Para esto hay que sacar la primera derivada y luego cuando ya la tenemos, pues igualarla a 0 para encontrar el valor de x. En este caso, nuestra x tenía tres valores. x1 era igual a 0, x2 era igual a 1, x3 era igual a menos 1. Esto en una recta se sustituye, se sustituyen valores y vemos que el intervalo creciente, en este caso, era el intervalo de menos 1,0 y el de 1, infinito. Y los intervalos decrecientes eran menos infinito, menos 1 y 0,1. Viendo esto, vemos que los puntos máximos es 0 y nuestros puntos mínimos es menos 1 y 1, como se muestra en nuestra representación gráfica, el por qué son máximos y por qué son mínimos. Pues ya que el menos 1 va de un valor negativo a un valor positivo, luego el 0 va de un valor positivo a un valor negativo, y luego el 1 va de un valor negativo a un valor positivo. Después nos pedía encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Para esto había que sacar la segunda derivada de nuestra función inicial y luego igualarla a 0 para encontrar los valores de x. En este caso, x1 valía 0.577 y x2 menos 0.577. Lo mismo se hace una recta con intervalos y se sustituyen los valores en la función principal para encontrar en qué intervalos eran positivos y cuáles eran negativos, y nos damos cuenta que los intervalos de concavidad son los siguientes: de menos infinito a menos 0.577 es cóncavo hacia arriba. El intervalo de menos 0.577, 0.577 es igual a cóncavo hacia abajo, y el intervalo de 0.577, infinito es cóncavo hacia arriba. Y en este caso, pues nuestros puntos de inflexión serían menos 0.577 y 0.577. Pues después nos pedía representar una gráfica con todos los puntos que hemos encontrado, y la gráfica queda de la siguiente manera. Lo siguiente que nos pedían es identificar ciertos valores en la gráfica que se está mostrando, que era una gráfica que muestra la población de abejas en una ciudad. Nos preguntaba cómo cambia la tasa de crecimiento poblacional con el tiempo, y esta es que la tasa de crecimiento es creciente conforme en el tiempo, pero a partir de la semana 12 empieza a tener una concavidad hacia abajo. La siguiente pregunta era cuándo la tasa es más alta. Pues como podemos ver en la gráfica anterior, la tasa más alta es en la semana 18, pues es el punto máximo que tenemos. Y la última pregunta era sobre qué intervalos es P cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, pues nuestra gráfica mostraba una concavidad hacia arriba en el intervalo de 0 a 12 y una concavidad hacia abajo en el intervalo de 12 a 18. El siguiente ejercicio nos daba la función de demanda de un cubrebocas deportivo, que estaba por la siguiente función, donde D es el precio unitario del cubrebocas deportivo y X es el número de unidades. Nos pregunta cuántas unidades deberán venderse para obtener un ingreso máximo. Para esto tenemos que sacar la primera derivada, pues para sacar nuestro punto máximo. Luego hay que comprobar que pues nuestro punto que encontramos con la primera derivada fuera un máximo. Ya que está comprobado eso, pues vemos que las unidades deberán ser 11.500. Después nos pregunta cuál sería el ingreso máximo, y en este caso solo hay que sustituir 11.500 pues en todas las x de nuestra primera función, o sea, nuestra función original.